En este video les quiero mostrar el coronavirus o las creencias que tienen las personas en el pueblo de Pregonero, que es un lugar más alejado de la ciudad. Más adelante les estaré explicando el lugar, qué tan alejado está de la ciudad y cómo las personas reaccionan al coronavirus en esta pandemia global. Más, aquí tengo los guantes puestos y también tengo la mascarilla, así que amigos, me coloco la mascarilla y empezamos. Pregonero es un pueblo que queda a 6 horas de la ciudad más cercana, que vendría siendo San Cristóbal, y hoy en día no cuenta con más de 5.000 habitantes. Lo que podemos observar es que la afluencia en estas calles ha disminuido muchísimo. Ya las personas pues están tomando las medidas precavidas de quedarse en sus casas y no contagiar a nadie. Pero todavía hay personas incrédulas, como el chamo que acaba de pasar, que no creen en la enfermedad que vivimos hoy en día. Así que les seguiré mostrando más adelante. No me malinterpreten cuando yo digo que hay personas en la calle haciendo nada, ¿no? Porque también hay personas que necesitan trabajar, porque hay personas que viven del día a día, que no pueden detener su negocio, tienen que seguir trabajando, porque si no, ¿dónde van a sacar el dinero para vivir? Ahora me encuentro con el señor José Ramón. Señor José Ramón, cuénteme ahorita está trabajando. Yo, como le decía anteriormente, hay personas que viven del día a día. Si usted deja de trabajar un día, ¿qué pasa? Pues se echa para ir para atrás el país y no tengo sueldo. Trabajo por días. Otra pregunta, ¿y usted no le da miedo estar ahorita en la calle sin tapabocas? ¿No le da miedo contagio? Sí lo tengo, como estoy trabajando lo tengo allá. Como si me fastidia para trabajar, pues me lo quito. Ok. ¿Y usted qué piensa de la situación en la que actual vivimos acá en Venezuela? ¿Qué pienso? ¿Qué piensa, sí? Oye, pues no sé qué pensar, muy brava la situación Porque también tenemos de parte la inflación y se nos viene también esto encima, ¿no? Sí, aparte de que estamos mal, de que estamos, ¿cómo es? ¿Mal? Mal para peor. Exactamente. ¿Y usted cree que si salimos del coronavirus también saldremos de este gobierno? No, ¿No? no. Este gobierno va a ser otro candidato y vuelven a ganar. Dale, muchísimas gracias por sus palabras. Ahora. Esta es una de las plazas principales del pueblo de Pregonero y, como pueden observar, está demasiado sola. Solamente hay unas cuantas personas que son algo incrédulas ante la enfermedad que vivimos hoy en día, así como lo pueden observar. Y lo más increíble que me parece de todo es que si el coronavirus llegó aquí a Pregonero, que es un pueblo que está alejado de todo, y se originó en China, que es al otro lado del mundo, entonces es algo que es preocupante, porque es algo serio, no es algo para tomarse de risa, no es algo para tomarse de broma. Es algo que hay que tomar sus precauciones debidas para no poder infectar a los demás. Además, esta es otra de las cosas que les quería mostrar. Los centros recreativos, como lo es esta cancha y allá la piscina, están totalmente vacíos porque las personas pues sí están tomando sus precauciones requeridas, y aparte de eso también tienen cierto miedo de contagiarse, ya haciendo alguna clase de deporte o en una piscina. Wow, qué increíble. Ahora estoy llegando a una de las farmacias más conocidas aquí en Pregonero y me encuentro con esto. Que no hay guantes, no hay alcohol y no hay tapabocas. Me parece muy increíble de creer, porque si en una emergencia como esta tiene que haber de sobra para todas las personas y no hay. Me parece que hay personas que se han aprovechado de la crisis y lo han comprado todo primero solamente para después reventarlo a un mayor precio, lo cual ya se venía viendo aquí en Venezuela, que esto con la harina pan y otros insumos del día a día. Que me parece un poquito descarado de su parte. Disculpa, ¿tienes alcohol, tapabocas o guantes? Nada de eso me queda. Nada. Agua oxigenada nada más, que es antiséptica. Dale, gracias. Ahí lo tienen, no hay tapabocas, no hay alcohol, no hay guantes, algo tan primordial como ahorita, como lo es eso, para poder mantenerse sano, eso no lo hay. O sea, me parece raro. Bueno, ahora estoy llegando a la policía para preguntar sobre qué medidas van a tomar ahora relacionadas con el coronavirus. Acá. Ok, acabé de ir a la policía y me dijeron que lo mayor que están haciendo es solamente informar a las personas que no tienen que salir de las casas, y si salen por mayor emergencia que tengan, tienen que llevar sus tapabocas y sus guantes. Eso fue lo mayor que están haciendo ahorita la policía aquí en el municipio de Ivante. Además, muchos estados del país han cerrado sus puertas y ya solamente dejan entrar a personas solamente con listas. Los anotan para ver si están contagiados o no están contagiados, para poder combatir a este virus y no dejar entrar a personas contagiadas a sus estados. Así como lo vamos a ver más adelante, que les voy a mostrar el bloqueo que tenemos aquí en la quinta, ¿ok? Ya nos encontramos aquí en el punto de bloqueo que tiene la policía. Acá está. Esta es la entrada de Pregonero, como pueden observar. Aquí están los policías que siempre cuidan de que los carros que pasan siempre los detengan para ver si las personas están infectadas o no. Aquí, como pueden observar, es el punto de contención aquí en el puente de la quinta. Allá está el puente donde pasan las personas que vienen de San Cristóbal o las vías aledañas.
Bueno, aquí están los funcionarios de la policía, la guardia y el hospital preveniendo la expansión del virus COVID-19 que ha afectado al mundo. Como pueden observar, le están tomando la nota a los ciudadanos que están entrando al municipio, esto para ver si están contagiados o no están contagiados con el COVID-19. Sí, con el señor aquí, José Gabriel García, esto cuénteme aquí cómo detienen a todos los carros o solamente personas particulares, ¿cómo es aquí el bloqueo? Aquí el bloqueo es el siguiente, se está previniendo todo el que entre y sale, dándole la charla educativa, qué son las medidas de precaución, hacia dónde se dirigen aquellos ciudadanos que ingresan al municipio, se les toman los datos al vehículo para tener un registro de todas las personas que ingresan y salen del municipio, para así llevar un mejor control de aquellos posibles portadores del virus COVID-19. Y conjuntamente con lo que es los funcionarios de guardia, Politáchira y milicia venezolana, todos conjuntamente con un solo fin, prever que si el virus llega a nuestro municipio Levante. Aquí, como pueden observar, están los funcionarios de la guardia, milicia, policía nacional, y estamos haciendo el debido control. Ahí, como pueden observar, ese es el bloqueo que tienen aquí en la quinta para prevenir que el virus se extienda al municipio, que es un muy buen trabajo de parte de ellos. Y además también me sentí un poquito intimidado porque, o sea, tener a tantos guardias y policías alrededor, o sea, es un poquito intimidante. Pero solamente estas son las medidas preventivas que se están tomando acá en el municipio. Solamente quiero decir que pues esto no es un juego, siempre tienen que salir con tapabocas. Les recomiendo que no salgan de sus casas si no es urgentemente, si no es una emergencia. Así que amigos, si les gustó el video y si les pareció muy informativo, coméntenlo y compártanlo para que otras personas sepan cómo se vive aquí el coronavirus en Venezuela.